Valeria removía lentamente el café mientras miraba por la ventana de la cafetería hacia la calle Riu Branca, donde la gente se apresuraba bajo el calor del sol de Salvador. Sus dedos, con el esmalte descascarillado, acariciaban automáticamente el asa de la taza, un hábito que delataba su inquietud interior. Había llegado a su cita con Amelia 15 minutos antes, como siempre, y ahora ensayaba mentalmente la conversación. En su bolso llevaba un cuaderno con bocetos para un nuevo cuadro, pero hoy no estaba para crear. La cafetería Tempo estaba situada en un antiguo edificio colonial, cuyas paredes aún recordaban los tiempos de la dominación portuguesa. Los techos altos y las grandes ventanas creaban una sensación de frescor incluso en los días más calurosos. Valeria eligió una mesa en un rincón, lejos de los ruidosos turistas que estudiaban los mapas de la ciudad y discutían en voz alta sus planes para el día. Siempre había preferido la tranquilidad, tal vez porque en su casa había muy poca. Amelia irrumpió en la cafetería con su energía habitual. Los tacones altos resonaban en el suelo de baldosas. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño impecable y su sobrio traje color azul marino delataba que era empleada de un banco. Besó rápidamente a Valeria en la mejilla y se dejó caer en la silla de enfrente, sacando inmediatamente el teléfono de su bolso y poniéndolo en modo silencioso. Siento llegar tarde. Hay mucho lío en el banco, nuevos requisitos para los créditos. ¿Llevas mucho esperando? No, acabo de llegar, mintió Valeria con una sonrisa. ¿Qué tal? Pareces agotada. Amelia hizo una señal al camarero y pidió un espresso doble. Luego miró atentamente a su amiga. Valeria siempre había sido guapa, pero ahora tenía ojeras y los hombros parecían caídos bajo un peso invisible. Su cabello, normalmente peinado con cuidado, hoy estaba recogido en una coleta descuidada y en la muñeca se veían restos de pintura. Al parecer había estado pintando por la mañana. Yo estoy bien, tengo mucho trabajo, pero el sueldo no está mal. El jefe me ha insinuado que me ascenderá si consigo sacar adelante los nuevos proyectos. ¿Y tú? Pareces cansada. ¿Ricardo otra vez? Valeria suspiró y dejó la taza sobre la mesa. Con Amelia no tenía que fingir. Eran amigas desde la universidad, habían vivido juntas sus primeros amores, sus decepciones, sus sueños de futuro. Amelia la conocía mejor que nadie. Ayer llegó a casa borracho. Volvió a gritarme que vivo a su costa, que no trabajo. Dice que él me mantiene y que yo no le doy nada a cambio. Según él, pintar no es un trabajo, sino un entretenimiento para ricos holgazanes. Valeria, esos son tonterías. Tú te encargas de la casa, cocinas, limpias, y lo haces todo a la perfección. Recuerdo cuando me enseñaste las fotos de vuestro piso después de la reforma, parecía un museo, de verdad. ¿Y tus cuadros? Él dice que son caprichos, juegos infantiles con pinturas. Ayer incluso me tiró un tubo de pintura y estropeó el trabajo en el que había estado toda la semana. Valeria sonrió con amargura, girando nerviosamente el anillo de su dedo sin nombre. Quizás tenga razón. Yo no las vendo, no gano dinero con ellas. Mamá siempre decía que la creatividad es un hobby maravilloso, pero no una profesión. Amelia negó con la cabeza y dio un sorbo al café. Valeria, ¿te acuerdas de cómo os conocí? En el cumpleaños de Carlos Moreira, hace 3 años. Celebraban su 30º cumpleaños en esa lujosa finca en las colinas. Ricardo parecía tan encantador entonces. Hablaba de sus planes para ampliar los lavaderos de coches. Decía que quería crear toda una red en todo el estado. Estabas radiante de felicidad cuando bailabas con él. Sí, lo recuerdo. Llevaba una camisa blanca y un reloj caro que había heredado de su abuelo. Me regalaba flores todas las semanas. Me llevaba a los mejores restaurantes de la ciudad. Decía que yo era su inspiración, su musa. Juraba que nunca me levantaría la voz, como su padre hacía con su madre. La voz de Valeria se volvió más baja, casi un susurro. Y ahora no puede pasar un día sin una botella de cachaza. Y todo es culpa mía, por supuesto.
o no le preparo bien la comida, o gasto demasiado en la compra, o le molestan mis cuadros. No es culpa tuya, Valeria. El alcohol cambia a las personas, o quizá solo muestra su verdadero rostro. No lo sé. Quizá realmente me he convertido en una carga. Él trabaja de sol a sol y yo me paso el día en casa con el caballete. A veces pienso que si trabajara como tú, ganaría mi propio dinero y quizá él dejaría de reprochármelo. Amelia se estiró sobre la mesa y apretó la mano de su amiga. Tenía los dedos fríos por el vaso de café. Valera, ¿recuerdas que tu padre le ayudó a conseguir sus primeros contratos importantes? Don Osvaldo conoce a todas las personas influyentes de la ciudad, desde el alcalde hasta los directores de las grandes empresas, y fue precisamente su recomendación la que le abrió a Ricardo unas puertas que, de otro modo, habrían permanecido cerradas para siempre. Sin eso, su lavadero de coches habría seguido siendo un pequeño negocio familiar. Papá no habla de eso. En general, intenta no interferir en nuestro matrimonio. Incluso cuando llego a casa con moretones, finge no darse cuenta. Solo se le ponen los ojos tristes. Pero se preocupa. He visto cómo te miraba últimamente cuando nos reunimos todos para el cumpleaños de tu madre. Has adelgazado, Valeria, y esos moretones debajo de los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien? Valeria se tocó instintivamente la mejilla, donde una semana atrás se había formado una mancha amarilla por una caída desafortunada. Al menos, eso le había explicado a Amelia en ese momento. En realidad, Ricardo la había empujado durante otra discusión y ella se había golpeado contra el borde de la mesa. Duermo mal. Llega tarde, hace ruido con los platos, enciende la televisión a todo volumen. Y por la mañana se va temprano, ni siquiera toma café. Solo se toma un paracetamol para la resaca y da un portazo tan fuerte que toda la casa tiembla. ¿Y qué dicen tus padres? Mamá insinúa que en el matrimonio todo pasa, que hay que aguantar. Papá no dice nada, pero veo cómo aprieta los puños cuando Ricardo se comporta de forma irrespetuosa. La semana pasada, Ricardo ni siquiera se levantó cuando mamá entró en la habitación. Papá lo miró entonces de una forma aterradora. El camarero les trajo platos con pao de azúcar y pequeños pasteles de coco. Valeria eligió uno, aunque no tenía nada de apetito. Se obligó a comer sabiendo que no cenaría en casa. Ricardo la acusaría de gastar dinero en comida cara en lugar de cocinar en casa. Valeria, ¿y si no es casualidad? ¿Y si se casó a propósito con la hija de don Osvaldo? Valeria se quedó paralizada con el pastelito en la mano. ¿Qué estás diciendo? Piénsalo. Tu padre es uno de los hombres más influyentes de la ciudad. Tiene contactos en el gobierno, en los negocios, en la policía, y Ricardo no era nadie, solo un chico con un lavadero de coches en las afueras. Y de repente te conoce, te encanta, se casa contigo. Y justo después de la boda consigue contratos para lavar los coches del ayuntamiento y de grandes empresas. Valeria dejó lentamente el pastel en el plato. Las palabras de su amiga se iban encajando en un mosaico de imágenes desagradables que ella prefería ignorar. Pero él me quería entonces. Lo veía en sus ojos, lo sentía. La gente sabe fingir por interés, especialmente gente como Ricardo. ¿Recuerdas cómo te hablaba de su infancia? Cómo su padre abandonó a la familia cuando él tenía 10 años. Cómo su madre tenía 3 trabajos para llegar a fin de mes. Una infancia así, o bien hace a una persona más bondadosa, o bien le enseña a sobrevivir a cualquier precio. Una pareja de ancianos pasó junto a su mesa. El hombre sostenía galantemente a la señora por el codo, ayudándola a sortear los baches del suelo. Valeria lo siguió con la mirada y sintió un nudo en la garganta. En otro tiempo había soñado con una relación así, tierna y llena de respeto mutuo. Mientras tanto, en la zona industrial de la ciudad, donde se encontraban los lavaderos de coches de Ricardo, reinaba un ambiente completamente diferente. Edificios de hormigón rodeaban el recinto, donde se lavaban los coches bajo toldos y los trabajadores, vestidos con monos azules, se movían entre los vehículos con esponjas y mangueras.
El aire estaba impregnado del olor a jabón, cera y gases de escape. Ricardo Santos estaba de pie junto al lavadero principal, observando el trabajo de sus empleados. Tenía la cara roja por el calor y la resaca matutina, y la camisa pegada a la espalda. Llevaba una botella de agua fría en la mano, pero su mirada era turbia y sus movimientos bruscos. La botella de cachaza de la noche anterior todavía le hacía sentir un dolor punzante en las sienes. Echó un vistazo a su imperio: 3 lavaderos de coches en diferentes zonas de la ciudad, 28 empleados, equipamiento moderno. Todo ello le parecía el resultado natural de su inteligencia y su laboriosidad. Prefería no pensar en que la mitad de su éxito se lo debía a su suegro, especialmente ahora, cuando las cosas no iban demasiado bien. Una vieja camioneta gris, llena de polvo y arañazos, se detuvo frente al lavadero. De la cabina salió tranquilamente un hombre alto, de unos 35 años. Felipe Navarro vestía ropa sencilla de trabajo, vaqueros y una camisa a cuadros con las mangas remangadas. Tenía las manos llenas de callos y manchas de aceite de máquina, huellas del honesto trabajo de un mecánico. Felipe trabajaba en el taller mecánico de al lado y a veces utilizaba los servicios del lavadero de coches de Ricardo. Apreciaba la calidad del trabajo de los chicos del barrio y los precios eran razonables. Aunque no le gustaba el dueño, le parecía demasiado arrogante y agresivo. Se acercó sin prisa al mostrador, donde estaba sentado el joven cajero. Juan Ferreira era nuevo, llevaba solo un mes trabajando allí. El chico estudiaba en una escuela técnica nocturna y trabajaba para ayudar a su madre con sus hermanos pequeños. Era aplicado, pero estaba siempre nervioso por el carácter impredecible del dueño. «Buenos días. Lavado completo con encerado, por favor», dijo Felipe, sacando la cartera. El joven de la caja miró nervioso hacia el dueño y le dijo el precio. Felipe empezó a contar los billetes cuando oyó la voz fuerte de Ricardo. Juan, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Primero el dinero y luego el lavado. Esto no es una organización benéfica». Felipe levantó la cabeza. Joao, un joven de unos 20 años, se sonrojó avergonzado. Los demás trabajadores se callaron, fingiendo estar ocupados, pero mirando de reojo hacia ellos. «Pero aún no he cogido el dinero, señor Santos». «Cállate», ladró Ricardo acercándose. El olor a alcohol se percibía incluso a 2 metros de distancia. «Ayer volviste a meter la pata con los registros. Has confundido las horas y los coches. Quizás no necesitas el trabajo. Hay muchos sitios para gente como tú». Juan bajó la cabeza y apretó los puños. No podía permitirse perder ese trabajo. Su madre, que era viuda, contaba con su sueldo y su hermano pequeño necesitaba medicinas. Felipe le entregó el dinero al joven en silencio y se interpuso con calma. «Señor Santos, el chico no ha hecho nada. Todavía no le he dado el dinero. Le está gritando sin motivo». Ricardo se volvió lentamente hacia él, entrecerrando los ojos. Su rostro se contrajo de ira. «¿Y a ti qué te importa, mecánico? Este es mi negocio y yo decido cómo lo gestiono. ¿Quieres enseñarme a hacer negocios?» «No enseño a nadie. Simplemente creo que es injusto descargar tu resaca con tus subordinados». La palabra «Gibbon» sonó como una bofetada. El rostro de Ricardo se oscureció. Dio un paso hacia Felipe apretando los puños, pero entonces se oyó el taconeo de unos zapatos sobre el asfalto. Valeria se acercaba a ellos desde el aparcamiento, llevando en las manos un recipiente de plástico con comida. Llevaba un sencillo vestido azul con un estampado floral y el pelo recogido en una coleta baja. No llevaba maquillaje, pero su belleza natural la hacía destacar incluso en un entorno tan cotidiano. Llevaba un pequeño bolso del que asomaba el borde de un álbum de bocetos. «Ricardo, te he traído la comida», dijo en voz baja, tratando de no mirar a Felipe, pero sintiendo su mirada. Felipe no pudo evitar admirarla.
Había visto a Valeria varias veces desde lejos, cuando recogía el coche después del lavado, pero de cerca le impresionó su frágil elegancia. En sus ojos notó un profundo cansancio que apenas ocultaba bajo una sonrisa cortés. Había algo triste en ella, como un pájaro hermoso en una jaula demasiado pequeña. Ricardo le arrebató bruscamente el recipiente de las manos sin siquiera mirar a su esposa. «Oh, ha llegado mi amante. Seguro que se ha gastado mi dinero en sus estúpidas pinturas. O ha vuelto a comprar alimentos caros para sus desayunos artísticos». Valeria se estremeció como si la hubieran golpeado. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. «Solo compré lo necesario para la casa: arroz, frijoles, carne». «Claro, claro, todas las mujeres dicen lo mismo, y luego resulta que lo bupao cuesta la mitad de lo que gano en un día». Se volvió hacia Felipe, que seguía de pie a su lado, con el rostro sombrío por lo que había visto. «¿Necesita algo más, señor mecánico? ¿O va a seguir enseñándome cómo tratar a mi propia familia?» Felipe miró brevemente a Valeria. En sus ojos no vio solo cansancio, sino algo parecido a una súplica. ¿Pero súplica de qué? ¿De ayuda? ¿O de no empeorar la situación? «Solo estoy esperando mi coche», respondió con voz firme. «Pues espera en silencio. Juan organiza el lavado de este listillo, y no se te ocurra estropear nada, que si no, nos vas a meter en un buen lío». Juan asintió en silencio y llamó a los trabajadores para que empezaran a lavar el coche. Valeria estaba de pie junto a su marido, con la mirada baja, sintiendo cómo le ardían las mejillas de vergüenza. Ricardo ni siquiera le dio las gracias por haber perdido el tiempo preparando la comida y cruzando media ciudad. En cambio, ya estaba hablando por teléfono sobre algún tipo de entrega, gesticulando con la mano libre. Ella le oía explicar a alguien que los precios de los productos de limpieza habían subido, que los clientes utilizaban menos los servicios y que la crisis se estaba comiendo los beneficios. Su voz se hacía cada vez más alta y agresiva. Felipe observaba la escena desde un lado. Vio cómo Valeria se encogía, como si intentara hacerse invisible, cómo sus dedos jugueteaban nerviosamente con la correa del bolso, cómo se secaba a escondidas las lágrimas con el dorso de la mano. Algo dentro de él se contrajo ante tal injusticia. Una mujer guapa y claramente culta, humillada por su propio marido delante de extraños. Había algo incorrecto, antinatural en ello. Ricardo terminó la conversación y se guardó el teléfono en el bolsillo. «Valeria, vete a casa. Tengo cosas que hacer, y la próxima vez no compres carne en esa tienda tan cara. Hay sitios normales donde puedes comprar lo mismo por la mitad de precio». «Está bien», respondió ella en voz baja y se dio la vuelta para marcharse. «Y otra cosa», le gritó él. «Esta noche prepara feijoada. Lávate y cenemos como es debido, no esas cosas dietéticas tuyas». Valeria asintió sin volverse y aceleró el paso. Felipe la siguió con la mirada hasta el coche, un pequeño hatchback blanco que claramente había visto días mejores. Se sentó al volante, pero no arrancó de inmediato. Él la vio sentada con la cabeza apoyada en el volante y los hombros ligeramente temblorosos. «¿Qué pasa con el coche?», le preguntó Ricardo con brusquedad. «Casi listo, señor Santos». Ricardo resopló y se dirigió a su despacho en el edificio administrativo, arrastrando los pies. Felipe se dio cuenta de que no había abierto la caja con la comida. Al volante de su coche, Valeria no conseguía calmarse. Le temblaban tanto las manos que no se atrevía a arrancar. Las palabras de su marido resonaban en su cabeza. Mantenida, delante de extraños, delante de los trabajadores, que ahora la mirarían con lástima o desprecio. Pensó en la conversación con Amelia, en cómo su amiga recordaba su primer encuentro. Entonces todo parecía tan sencillo y correcto. Ricardo era un empresario prometedor y ella, la hija de un hombre respetado. La pareja perfecta a los ojos de la sociedad. Su madre incluso les decía a sus amigas que su hija había casado bien.
Pero ahora comprendía que detrás de la bella apariencia se escondía algo muy diferente. Ricardo no se había casado con ella por amor, aunque entonces le parecía que sí. Se había casado por las conexiones de su padre, por las oportunidades que le abría la familia Campos. Y ella, ingenua y enamorada, se había creído el cuento romántico. Valeria por fin arrancó el coche y salió lentamente del lavadero. Por el retrovisor vio cómo aquel hombre, el cliente que había defendido al joven cajero, la miraba. En su mirada no había lástima, sino más bien compasión y algo más que ella no conseguía entender. En el lavadero, Felipe observaba en silencio cómo cubrían su camioneta con espuma y comenzaban a frotarla con cepillos. Los trabajadores hacían su trabajo en silencio, pero él sentía tensión en el aire. João miraba con recelo hacia la oficina del dueño. Los demás cuchicheaban entre ellos. ¿No es la primera vez que ven esto?, preguntó Felipe en voz baja a uno de los lavadores, un hombre de unos 40 años con bigote. Este se volvió, se aseguró de que Ricardo estaba en la oficina y negó con la cabeza. Es una buena mujer, la señora Valeria. Siempre da las gracias a todo el mundo. En Navidad trajo regalos a nuestros hijos. Y él, el hombre escupió. Cada mes está peor. Antes, al menos, se controlaba delante de la gente. ¿Qué ha cambiado? Bebe más. Y dicen que el negocio no va muy bien. Hay menos clientes, hay mucha competencia. Han abierto nuevos lavaderos en el barrio, con maquinaria alemana. Y él se desquita con nosotros, se desquita con ella. Felipe asintió con la cabeza, asimilando la información. Los trabajadores terminaron de lavar su coche y él pagó a João, añadiendo en voz baja: «No te preocupes, chico. Todos tenemos días malos. Tú trabajas bien, lo he visto». João le sonrió agradecido. Esas palabras de apoyo eran poco frecuentes en ese lugar. Al marcharse, Felipe volvió a mirar hacia el despacho de Ricardo, donde, por lo que parecía, éste había empezado a comer. A través del cristal se le veía devorar con avidez la comida que le había traído su mujer, sin pensar siquiera en compartirla con los trabajadores en un día tan caluroso. Felipe sacudió la cabeza y aceleró, pero la imagen de la mujer con el vestido azul no se le iba de la cabeza. Sus ojos tristes, la forma en que se encogió ante las palabras de su marido, sus manos temblorosas. Había algo que no estaba bien, que requería su intervención. Pero, ¿qué podía hacer un simple mecánico contra el dueño de un lavadero de coches? ¿Y valía la pena entrometerse en la vida familiar de otros? Estas preguntas lo persiguieron durante todo el camino de vuelta al trabajo. La semana transcurrió con el ritmo habitual de las tareas domésticas y los intentos de refugiarse en la creación. Valeria pasaba los días limpiando la casa, preparando la comida y trabajando en un nuevo cuadro, un paisaje urbano con vistas a la bahía. Ricardo llegaba a casa cada vez más tarde, cada vez más borracho, pero al menos no montaba escándalos. Se quedaba callado, comía, se dejaba caer en el sofá frente al televisor y se quedaba allí dormido hasta la mañana siguiente. El viernes por la noche, cuando la casa estaba especialmente silenciosa y sofocante, Valeria decidió dar un paseo. Ricardo se había ido a una reunión con unos posibles inversores y había prometido volver tarde. Se puso una chaqueta ligera, cogió el bolso con el álbum y salió de casa. Sus pies la llevaron al Café Tempo, donde había quedado con Amelia una semana antes. Quizás un cambio de aires le ayudaría a ahuyentar los pensamientos pesados. En el bolso llevaba los nuevos óleos que había comprado por la mañana con el dinero de sus ahorros. Ricardo consideraba que comprar materiales artísticos era un derroche, por lo que ella ocultaba esos gastos. El café estaba medio vacío. La mayoría de los habitantes de la ciudad preferían pasar la noche del viernes en otros lugares. Valeria eligió la misma mesa junto a la ventana y pidió un capuchino. Sacó el álbum y comenzó a hacer bocetos de la bahía que se veía desde la ventana. Dibujarla tranquilizaba y la ayudaba a olvidar los problemas domésticos.
Estaba tan absorta en su trabajo que no se dio cuenta de que un hombre se había acercado a su mesa. «Disculpe, ¿puedo sentarme? Las demás mesas están ocupadas». Valeria levantó la cabeza y reconoció al cliente del lavadero de coches de su marido, el que había defendido al joven cajero. Felipe creía recordar que así se llamaba. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no era cierto. Había suficientes sitios libres. «Por supuesto, tome asiento». Felipe se sentó frente a ella, pidió un café y se quedó un rato observándola dibujar en silencio. Valeria notaba su mirada y se ponía nerviosa. Las líneas le salían irregulares. «Dibujas muy bien», dijo él por fin. «Perdona que te distraiga. Es que no se ve a menudo a gente que sepa plasmar así la belleza de un paisaje cotidiano». Valeria se sonrojó y tapó el álbum. «Gracias, pero solo es un hobby. Nada serio». «¿Por qué nada serio? El talento es el talento, independientemente de si se gana dinero con él o no». Ella sonrió tímidamente. Hacía mucho tiempo que nadie hablaba de sus dibujos con tanto interés sincero. «¿Y tú qué sabes de pintura?» «No lo sé», admitió Felipe con sinceridad. «Pero sé reconocer la maestría. Cuando un mecánico hace bien su trabajo, se nota enseguida. Supongo que con el arte pasa lo mismo». Empezaron a charlar. Felipe le contó que llevaba 15 años trabajando de mecánico, desde que había terminado la escuela técnica. Empezó como ayudante y ahora dirigía un pequeño taller. Le gustaba su trabajo, aunque no ganaba mucho dinero. «Los coches tienen su propia poesía», dijo mientras removía el café. «Cada avería es un enigma que hay que resolver. Y cuando el motor arranca después de la reparación y funciona bien, es casi como... bueno, probablemente como cuando terminas un cuadro y te das cuenta de que ha quedado como querías». Valeria asintió con la cabeza. Él había expresado exactamente el sentimiento que ella experimentaba al terminar un trabajo bien hecho. «¿Llevas mucho tiempo pintando?», preguntó Felipe. «Desde niña. Mi padre decía que tenía talento, incluso quería enviarme a una escuela de arte, pero mi madre pensaba que era una tontería. Decía que una chica decente debía recibir una educación normal y luego casarse bien». «¿Y hiciste caso a tu madre?». «Supongo que sí. Estudié economía en la universidad, pero nunca trabajé en mi especialidad. Volví a pintar cuando ya estaba casada. Al principio, mi marido me animaba. Decía que adornaba la casa. Al principio me animaba. Ahora Ricardo dice que mi afición es una tontería de niña y una pérdida de dinero. Pero ella prefirió no hablar de eso». «¿Puedo ver algo más de tu obra?», preguntó Felipe. Valeria dudó, pero luego abrió el álbum y le mostró algunos de sus últimos bocetos. Había bocetos de las calles de Salvador, retratos de transeúntes casuales, bodegones con frutas. «Es increíble», dijo Felipe con sinceridad, mirando el retrato de un pescador anciano. «Ha captado el carácter de este hombre. Tiene ojos bondadosos, pero cansados por la vida. Vende pescado en el mercado. Le compro a menudo y a veces charlamos. Tiene 6 nietos y su hijo trabaja en una plataforma petrolífera. Y todo eso se ve en el retrato. Es increíble. El tiempo pasó volando. Hablaron de la vida, del trabajo, de sus sueños. Felipe resultó ser un conversador interesante. Sabía escuchar y se interesaba sinceramente por su opinión. Hacía mucho tiempo que Valeria no se sentía tan libre hablando con un hombre. Cuando el reloj se acercaba a las 9 de la noche, se inquietó. «Tengo que irme a casa. A mi marido no le gusta que llegue tarde». «Por supuesto. Déjeme acompañarla al coche». Salieron juntos de la cafetería. El aire era cálido y húmedo y las luces de la calle se encendieron. Felipe la acompañó hasta el aparcamiento, donde estaba su pequeño coche blanco. «Gracias por una velada tan agradable», dijo él. «Hacía mucho tiempo que no conocía a alguien con quien fuera tan fácil hablar». «El placer ha sido mío. No es frecuente poder hablar de pintura con alguien que lo entiende». Felipe le tendió la mano para despedirse, y cuando sus dedos se tocaron, Valeria sintió un ligero cosquilleo.
Era una sensación extraña, olvidada hacía mucho tiempo. «Quizá nos volvamos a ver alguna vez», dijo él. «Es posible». Ella se subió al coche y le dijo adiós con la mano. Por el retrovisor vio cómo se quedaba en el aparcamiento hasta que ella desapareció tras la curva. De camino a casa, Valeria pensó en la velada que había pasado, lo fácil que les había resultado hablar, lo natural que había fluido la conversación. Felipe no había intentado sermonearla, ni criticarla, ni exigirle nada. Simplemente la había escuchado y compartido sus pensamientos. ¿Cuándo fue la última vez que Ricardo le había hablado así? La casa la recibió en silencio. Ricardo aún no había vuelto. Valeria entró en su pequeño taller, un antiguo trastero que había convertido en estudio. Encendió la luz y vio el nuevo cuadro que tenía pensado terminar para el fin de semana. Era la vista desde la ventana de su apartamento, viejas casas coloniales con tejados de tejas rojas, detrás de las cuales se divisaba la bahía. Llevaba 2 semanas trabajando en ese lienzo, cuidando minuciosamente los detalles, el juego de la luz en las paredes de las casas, el reflejo de las nubes en el agua de la bahía. Valeria se puso a trabajar, olvidándose del tiempo. El pincel se posaba suavemente sobre el lienzo, dando los últimos toques. Estaba casi satisfecha con el resultado. El cuadro estaba quedando vivo, lleno de luz y aire. Un golpe en la puerta de entrada la hizo sobresaltarse. Por los pasos pesados y vacilantes, se dio cuenta de que Ricardo estaba borracho, muy borracho, a juzgar por los ruidos que hacía al quitarse los zapatos en el vestíbulo. «Valeria, ¿dónde estás?», gritó con voz ronca. «Aquí, en el estudio». Apareció en la puerta, tambaleándose. Llevaba la camisa arrugada, el pelo revuelto y olía a alcohol y sudor. Tenía los ojos rojos y la mirada turbia. ¿Otra vez pintando? ¿A estas horas? Entrecerró los ojos enfocando con dificultad la tela. Quería terminar este trabajo. Solo me queda media hora. ¿Y la cena? ¿Has limpiado la casa? ¿O has decidido que tus pinceles son más importantes que las tareas domésticas? Valeria apretó el pincel en la mano. La casa está limpia y la cena en la nevera. Te lo caliento si quieres. No quiero tu cena, ladró Ricardo al entrar en la pequeña habitación. ¿Sabes dónde he estado? En una reunión con inversores, los que podrían dar dinero para desarrollar el negocio. ¿Y sabes lo que me han dicho? Valeria se quedó callada, presintiendo que se avecinaba algo malo. Dijeron que mi negocio no es rentable, que tengo demasiados gastos y pocos ingresos, y que tengo que ahorrar en todo para no ir a la quiebra. ¿Y qué me encuentro al volver a casa? A mi mujer gastándose mi dinero en pinturas. Ricardo, son pinturas baratas, y los cuadros pueden decorar nuestra casa. ¿Decorar? Se rió con malicia. ¿Estos garabatos infantiles? ¿Te crees un artista? Mírate, una ama de casa que juega a ser creativa. Se acercó al caballete y observó el cuadro. ¿Y qué se supone que es esto? ¿Unas casitas y agua? Por semejante garabato no te darían ni 10 centavos en una galería. No es para venderlo, es para el alma. Para el alma, repitió él burlonamente. ¿Y quién va a pagar por tu alma? ¿Quién compra la comida, paga el alquiler y la luz? Yo trabajo como un esclavo para llegar a fin de mes y tú te gastas el dinero en juegos de niños. Ricardo cogió un tubo de pintura azul de la estantería. ¿Quieres pintar? Toma, pinta. Y lanzó el tubo directamente sobre el cuadro. La pintura azul salpicó el lienzo, estropeando la imagen del cielo y la bahía. Valeria gritó y se abalanzó hacia el cuadro, pero ya era demasiado tarde. 2 semanas de trabajo se habían echado a perder. ¿Qué estás haciendo?, gritó ella, al borde de las lágrimas. Te voy a hacer entrar en razón. ¿Has olvidado quién gana el dinero en esta casa? ¿Quién manda aquí? Él cogió otro tubo, amarillo, y vació su contenido en el suelo. Ricardo, para. Estás borracho, no sabes lo que haces. Lo sé perfectamente. Acaba con este circo. Artista, claro.
Quizás piensas vender tus cuadros. A los turistas en la estación. Valeria estaba de pie entre los estantes llenos de pinceles, pinturas y cuadernos de dibujo que Ricardo había empezado a tirar al suelo. Tenía el rostro mojado por las lágrimas, pero no se resistía. Sabía que en ese estado era capaz de cualquier cosa. «Recoge este desastre antes de que amanezca», dijo entre respiraciones entrecortadas. «Y que no vuelva a ver estos juguetes. Las mujeres adultas no juegan a ser pintoras». Salió de la habitación dando un portazo. Valeria se dejó caer en una silla y se echó a llorar. El cuadro estropeado colgaba del caballete como un monumento a un sueño destruido. La pintura azul se derramaba por el lienzo, mezclándose con los colores del cielo y el agua que ella había pintado con tanto esmero. Recordó la noche en la cafetería, las palabras de Felipe sobre su talento, su sincero interés por el arte. Y ahora todo yacía en el suelo. Pinturas, pinceles, cuadernos con bocetos. Ricardo no solo había destrozado su afición, había destrozado una parte de su alma que aún seguía viva en ese matrimonio. Valeria se levantó del suelo y empezó a recoger. Con cuidado, recogió los tubos aplastados, limpió la pintura derramada y guardó los pinceles. El cuadro estaba irremediablemente estropeado, pero lo quitó del caballete y lo apoyó contra la pared. Quizás algún día encontraría la manera de repintar las partes estropeadas. Desde el salón se oía un fuerte ronquido. Ricardo se había dejado caer en el sofá y se había quedado dormido sin llegar al dormitorio. Valeria terminó de limpiar, apagó la luz del estudio y se dirigió al baño para lavarse. En el espejo se reflejaba un rostro cansado con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Se acostó sola, como solía hacer en los últimos meses. Ricardo dormía en el sofá y ella intentaba no pensar en lo que les deparaba el futuro de su matrimonio, pero los pensamientos seguían dando vueltas en su cabeza. Pensaba en su encuentro con Felipe, en sus palabras, en lo fácil y natural que les había resultado comunicarse, y en lo diferente que era todo eso de su vida con Ricardo. Fuera, las gaviotas gritaban al regresar al puerto tras un día de pesca. Valeria escuchaba sus voces y pensaba en la libertad, en cómo sería vivir sin temer la ira de nadie, sin contar cada centavo que gastaba en sus propios deseos. Pero eran solo pensamientos. La realidad era otra. Un cuadro estropeado, un marido borracho en el sofá y una larga noche que había que pasar hasta el amanecer. La casa de Osvaldo Campos estaba situada en uno de los barrios más prestigiosos de Salvador, en una colina con vistas a la bahía de Todos los Santos. La mansión de 2 pisos, de estilo colonial, había sido construida por el abuelo de Valeria y se había transmitido de generación en generación. La fachada estaba decorada con los tradicionales azulejos de azulejos, y la amplia terraza estaba cubierta por una parra que proporcionaba frescor incluso en los días más calurosos. El domingo, 4 días después del incidente con el cuadro, la familia Campos se reunió para la tradicional cena. Osvaldo era muy tradicional e insistía en que la familia se reuniera al menos una vez a la semana para cenar juntos. Estas cenas eran sagradas para él, un momento para olvidarse de los negocios y ser simplemente padre y abuelo. Dolores Campos, la esposa de Osvaldo, llevaba desde por la mañana en la cocina junto con la ama de llaves, Rosa. Estaba preparando la moca, un plato tradicional a base de marisco con leche de coco y dendé. El aroma de las especias y el coco inundaba la casa, creando un ambiente festivo. Valeria llegó la primera, como de costumbre. Ayudaba a su madre a poner la mesa en el amplio comedor, donde había una enorme mesa de jacaranda con capacidad para 12 personas. Hoy solo serían 5, Osvaldo con su esposa, Valeria con su marido y el hermano menor de Valeria, Gustavo, que estudiaba en la Facultad de Medicina. «Estás pálida, hija», comentó Dolores, mirando el rostro de su hija. «¿Has dormido mal?» «Todo está bien, mamá. Solo estoy un poco cansada». Dolores conocía a su hija lo suficientemente bien como para saber que «todo bien» solía significar lo contrario.
pero también sabía que Valeria no le gustaba quejarse y prefería lidiar con sus problemas sola. ¿Dónde está tu nuevo cuadro? ¿El que casi terminaste? Quería enseñárselo a papá. Valeria se quedó quieta un segundo, arreglando los manteles. Se ha estropeado. La pintura se ha secado mal. Qué pena. Pero pintarás otra, ¿no? Quizá. Gustavo llegó sobre las 7 de la tarde, alegre y hablador, como siempre. A sus 23 años parecía más joven, con su mata de rizos oscuros y sus vivos ojos castaños. Abrazó a su hermana, besó a su madre e hizo una reverencia respetuosa a su padre. ¿Qué tal en la universidad, hijo?, preguntó Osvaldo mientras servía el oporto en las copas. Bien, papá. La semana que viene tengo examen de anatomía y estoy estudiando. ¿Y tú qué tal? He oído que hay huelgas en el puerto otra vez. Nada grave. Los sindicatos quieren un aumento de sueldo, pero todo se puede resolver. Osvaldo miró el reloj. ¿Dónde está nuestro yerno? Lleva media hora de retraso. Valeria giró nerviosamente el anillo de su dedo. Ha llamado. Dice que se ha retrasado. Tiene algo que hacer. En realidad, Ricardo no había llamado. Ella no sabía dónde estaba ni si iba a aparecer. Después del incidente con el cuadro, casi no había aparecido por casa, se marchaba temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, normalmente borracho. Valeria temía que no fuera a aparecer para la cena y que tuviera que volver a dar explicaciones a sus padres. Osvaldo fruncía cada vez más el ceño. No soportaba la impuntualidad y la consideraba una falta de respeto, especialmente cuando se trataba de eventos familiares. A las 8 en punto se oyó el ruido de un coche en la entrada. Ricardo llegó en su todoterreno y aparcó descuidadamente, demasiado cerca del parterre de rosas de Dolores. Por el ruido de la puerta al cerrarse, estaba claro que estaba de mal humor. Cuando Ricardo entró en la casa, se hizo evidente que estaba muy borracho. Caminaba con paso inestable, llevaba la camisa arrugada y por fuera de los pantalones, y apestaba a alcohol y a colonia barata, con la que intentaba disimular el olor a alcohol. «Buenas noches», murmuró sin mirar a nadie a los ojos. «Ricardo», saludó Osvaldo con moderación. «Te estábamos esperando». «Sí, lo siento. Asuntos, ya sabes». Dolores miró con inquietud a su marido y luego a su hija. Valeria estaba sentada con la cabeza gacha, las mejillas encendidas por la vergüenza. Gustavo levantó una ceja, pero no dijo nada. Se instaló una atmósfera tensa en la mesa. Dolores y Rosa servían los platos, todos intentaban mantener la conversación, pero no fluía. Ricardo comía en silencio, bebiendo de vez en cuando un poco de oporto y pidiendo que le rellenaran la copa. Osvaldo observaba a su yerno con evidente descontento. «¿Qué tal en los lavaderos de coches?», preguntó Gustavo, tratando de aliviar la tensión. Ricardo levantó la mirada turbia. «¿Qué tal? Mal, si quieres saberlo. Competidores por todas partes, los clientes se van, los gastos aumentan». «Ricardo», dijo Valeria en voz baja. «No, ¿no qué? ¿Decir la verdad?». Su voz se hizo cada vez más fuerte. «¿O es que, según tú, debo callarme que mi negocio se está yendo al garete?». Osvaldo dejó el tenedor y miró atentamente a su yerno. «¿Qué está pasando exactamente?». «Pues que cada mes abren nuevos lavaderos de coches, con costoso equipo alemán, con grandes inversiones. Y yo, con mis 3 locales, no puedo competir. Los clientes se van, los beneficios caen». «Quizás habría que modernizar el equipo, buscar inversores». Ricardo se rió con amargura. «Inversores. Es fácil decirlo. ¿Quién va a dar dinero para un lavadero de coches cuando el mercado está saturado? Ya he hablado con varios bancos. Todos me han dicho que no». «¿Y tus amigos? ¿Tus socios? ¿Qué amigos? Todos piensan solo en sí mismos. Prometen ayudar, pero cuando llega la hora de la verdad ponen excusas». Valeria se quedó callada, sintiendo cómo crecía su habitual ansiedad. Conocía ese tono de Ricardo, sabía que estaba llevando la conversación hacia un final en el que la culparía de todos sus problemas.
¿Pero no hay aspectos positivos en tu negocio?, intervino Dolores con suavidad. Clientes fiables, buenos empleados. ¿Positivos? Ricardo bebió otro trago de vino y su voz se volvió cada vez más agresiva. ¿Sabéis qué es lo positivo? Que todavía no he quebrado. ¿Y sabéis por qué no he quebrado? Porque ahorro en todo. Se volvió hacia Valeria y en su mirada se leía la malicia. Y algunas personas de esta familia no piensan en ahorrar, gastan dinero en tonterías. Ricardo, comenzó Valeria, pero él la interrumpió. ¿Qué, Ricardo? Estoy diciendo la verdad. Compras productos caros, gastas en tus pinturas y pinceles. ¿Crees que no me doy cuenta? Gustavo frunció el ceño. Lo siento, pero ¿acaso llevar una casa no requiere ciertos gastos? Llevar una casa es una cosa, y comprar pinturas caras para juegos infantiles es otra muy distinta. Valeria sintió que se le subía la sangre a la cara. No son juegos infantiles, y las pinturas son las más baratas que hay. ¿Las más baratas? Ricardo dio un golpe en la mesa con la palma de la mano, haciendo que los platos tintinearan. ¿Te crees que soy tonto? ¿Crees que no sé lo que cuestan tus materiales de pintura? Osvaldo puso la mano sobre el bastón que siempre tenía junto a su sillón. Su rostro comenzó a endurecerse. Ricardo, te estás pasando. Estamos en la mesa familiar. Sí, sí, en la mesa familiar. ¿Y yo tengo que callarme mientras mi mujer se gasta los últimos centavos en tonterías? ¿Mientras yo trabajo como un burro y ella se dedica a sus aficiones? Ricardo, por favor, suplicó Valeria. No hablemos de eso aquí. ¿No lo hablamos? ¿Y dónde lo hablamos? En casa no me escuchas. Te digo que dejes de gastar dinero en pinturas y tú sigues comprando. Solo compro lo necesario para la casa. No es verdad, gritó Ricardo, levantándose de la silla tan bruscamente que ésta casi se cae. La semana pasada vi el recibo de la tienda de arte, 70 reales, en pinturas. Eran lo que me quedaba de mis ahorros. ¿Tus ahorros? Se rió con malicia. Tú no tienes dinero, no trabajas. Todo lo que tienes te lo doy yo. Dolores se levantó, tratando de intervenir. Chicos, tranquilos, por favor. No somos niños, ladró Ricardo. Soy un hombre adulto que mantiene a una holgazana, que se cree una artista. Valeria se levantó de un salto con los ojos llenos de lágrimas. No soy una holgazana. Llevo la casa, cocino, limpio, y juegas con pinturas, en lugar de buscar trabajo y ayudar a la familia. Te ofrecí buscar trabajo. Tú mismo dijiste que una esposa debe quedarse en casa. Ricardo se acercó a ella, con el rostro desencajado por la ira. No mientas. Nunca has querido trabajar. Te has acostumbrado a vivir a mi costa. No es verdad. Entonces Ricardo levantó la mano y le dio una bofetada. El sonido del golpe resonó como un disparo en el silencio del comedor. Valeria se echó hacia atrás, cubriéndose la mejilla ardiente con la mano. Todos se quedaron paralizados, en silencio, en estado de shock. Durante unos segundos reinó un silencio sepulcral. Entonces, Osvaldo se levantó lentamente de su asiento. Su rostro estaba blanco de ira. Cogió su bastón y lo golpeó con fuerza contra el suelo. El sonido resonó en toda la habitación. «Has hecho mal, Ricardo», dijo con voz grave y amenazante. «Muy mal». Ricardo, sobrio de repente por el impacto de su propio acto, retrocedió. «Don Osvaldo, ahora tu vida estará arruinada», continuó Osvaldo sin levantar la voz, lo que hacía que sus palabras sonaran aún más siniestras. «Mañana todos sabrán quién te dio trabajo en realidad, quién te recomendó a gente influyente, quién te abrió puertas que para gente como tú suelen estar cerradas». Ricardo palideció al comprender el significado de esas palabras. «Don Osvaldo, yo no quería... estaba borracho. Levantaste la mano a mi hija en mi casa». La voz de Osvaldo se hizo aún más baja, pero cada palabra cortaba como una navaja. «Delante de mi mujer, delante de mi hijo.
Has mostrado tu verdadera cara. Valeria estaba de pie, con la mano contra la mejilla, y las lágrimas le corrían por la cara. Gustavo se levantó de la silla, dispuesto a defender a su hermana, pero su padre lo detuvo con un gesto. Mañana por la mañana, continuó Osvaldo, haré algunas llamadas telefónicas a personas que confían en mi opinión, y ellos sabrán la verdad sobre quién eres, un borracho que pega a su mujer y no sabe llevar un negocio. Por favor, no, murmuró Ricardo. Mi familia... De tu familia deberías haberte preocupado antes de pegar a mi hija. Dolores abrazó a Valeria y la alejó de la mesa. Hablaremos en el salón, hija. Ricardo se quedó en medio del comedor, tambaleándose. La sobriedad hizo que se diera cuenta de lo que había hecho. Sabía que no solo había destruido su matrimonio, sino también su carrera. Sin el apoyo de don Osvaldo, su negocio se derrumbaría en cuestión de días. Don Osvaldo, intentó una vez más. Deme una oportunidad para arreglar todo. Pero Osvaldo ya no lo escuchaba. Pasó junto a su yerno sin mirarlo y se dirigió al salón, donde estaban las mujeres. Gustavo se detuvo y miró a Ricardo con desprecio. Mejor vete ya, le dijo, antes de que papá cambie de opinión y llame a la seguridad. Ricardo salió lentamente de la casa, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Al volante, aún no podía creer lo que había pasado. ¿Cómo había podido levantar la mano a Valeria, delante de su familia? El alcohol no era una excusa, era una manifestación de en lo que se había convertido a lo largo de los años. En la casa de los Campos, Valeria estaba sentada en el sofá del salón, con su madre aplicándole con cuidado hielo en la mejilla. Osvaldo caminaba por la habitación, apoyándose en un bastón, con el rostro aún sombrío. «Mañana te quedas aquí», le dijo a su hija. «No vuelvas con él». Valeria asintió, incapaz de hablar. Sabía que su padre cumpliría su promesa y que la vida de Ricardo quedaría realmente destrozada. Una parte de ella lo lamentaba, pero la mayor parte solo sentía alivio por el fin de aquella pesadilla. La mañana del lunes comenzó temprano en casa de los Campos. Osvaldo se levantó a las 7:30. Como siempre, tomó café solo en la terraza, contemplando la bahía envuelta en la niebla matinal. Su rostro estaba tranquilo, pero un observador atento habría notado una fría determinación en sus ojos. A las 8 en punto ya estaba sentado en su despacho, en la oficina principal de la empresa de transportes. La enorme mesa de caoba, en la que llevaba 30 años tomando las decisiones más importantes, estaba perfectamente ordenada. Solo había un teléfono, una agenda con tapa de cuero y una foto de su familia. Osvaldo abrió la agenda por la página de los números de teléfono y empezó a llamar metódicamente a las personas necesarias. El primero fue Carlos Espinosa, director del Parque Móvil Municipal. «Carlos, Osvaldo Campos. Tengo una pregunta urgente sobre los lavaderos de coches que dan servicio a tus vehículos». «Sí, Santos, ese mismo. Verás, tengo motivos para reconsiderar mi recomendación». Las conversaciones fueron breves y formales. Osvaldo no entró en detalles ni dio explicaciones. Simplemente comunicó que ya no podía recomendar los servicios de Ricardo Santos y sugirió que se dirigieran a otros proveedores. Su reputación y sus contactos de muchos años hablaban por sí solos. Si don Osvaldo retiraba su recomendación, era porque había razones de peso. A las 10 de la mañana había hecho 7 llamadas. El resultado no se hizo esperar. Ricardo llegó al lavadero de coches principal alrededor de las 9 de la mañana con una fuerte resaca y vagos recuerdos de la pelea del día anterior. Los acontecimientos de la cena en casa de su suegro le parecían una pesadilla. ¿De verdad había levantado la mano a Valeria, delante de sus padres? El primero en recibirlo fue Guau, el joven cajero, que parecía nervioso. «Señor Santos, ha llamado el director del parque móvil del ayuntamiento. Dice que rescinde el contrato, que tienen otros planes». Ricardo se quedó clavado en el sitio. «¿Qué? ¿Qué otros planes? Llevamos 2 años trabajando con ellos».
No lo sé, señor. Fue muy breve. Dijo que antes de que acabe la semana tenemos que terminar todos los pedidos en curso y que no habrá más. Ricardo sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. El contrato con el parque móvil municipal suponía el 30% de sus ingresos. Eran 200 coches al mes, un dinero fijo con el que podía contar. Llámalos otra vez. Diles que quiero hablar con el director personalmente. Lo he intentado. Dicen que la decisión es definitiva. En ese momento sonó el teléfono de la oficina. Ricardo se apresuró a descolgar. Santos al habla. Señor Santos, soy Manuel Rodríguez, de la empresa constructora Atlantic. Llamo para comunicarle que dejamos de trabajar con sus lavaderos de coches. Nuestros vehículos ya no volverán a acudir a sus instalaciones. Ricardo se dejó caer en la silla, sintiendo un escalofrío recorriendo su espalda. Manuel, ¿puede explicarme el motivo? Llevamos casi 3 años trabajando con ustedes y nunca ha habido ningún problema. Lo siento, señor Santos. La decisión la ha tomado la dirección. Adiós. El tono de la línea sonó como una sentencia. El contrato con la empresa constructora suponía otro 20% de los ingresos. En una sola mañana había perdido la mitad de su cartera de clientes. Ricardo intentó concentrarse. ¿Quizás era una coincidencia? Los competidores podrían haber ofrecido condiciones más ventajosas. Estas cosas pasan en los negocios. Pero en el fondo sabía la verdad. Las palabras de su suegro la noche anterior no eran una amenaza en vano. Pasó el resto del día yendo de un lavadero de coches a otro, tratando de comprender la magnitud del desastre. El panorama se volvía cada vez más sombrío. Los clientes llamaban y cancelaban sus servicios. Algunos alegaban cambios en la política de la empresa. Otros simplemente decían que habían encontrado una opción más adecuada. Al caer la tarde, quedó claro. Había perdido el 70% de los contratos importantes. Solo le quedaban pequeños clientes particulares, cuyos ingresos apenas cubrían los gastos operativos. Ricardo intentó llamar a Valeria. El teléfono estaba apagado. Llamó a la casa de los Campos, pero el ama de llaves respondió que los señores no estaban disponibles. En el mismo apartamento donde ayer se sentía el dueño, ahora reinaba el silencio. Valeria no había vuelto a casa. Ricardo se sentó en el sofá, que aún conservaba el aroma de su perfume, y trató de pensar en cómo arreglar la situación. Decidió escribirle una carta, pedirle perdón, explicarle que estaba borracho y que no se había controlado, prometerle que nunca más volvería a levantarle la mano. Pero cuando empezó a escribir, las palabras sonaban falsas incluso para él. Mientras tanto, en la casa de los Campos, Valeria pasaba los días en su antigua habitación. Su madre le había traído pinturas y lienzos del taller de abajo, con la esperanza de que la creatividad ayudara a su hija a superar el trauma. Pero Valeria no podía concentrarse en pintar. El moretón en la mejilla había desaparecido, pero las heridas emocionales seguían sangrando. Dolores no hacía preguntas innecesarias. Simplemente estaba ahí, le llevaba la comida, que Valeria apenas tocaba, y le acariciaba la cabeza como cuando era niña. «Mamá, ¿ha llamado?», preguntaba Valeria todos los días. «Ha llamado. Le he dicho que no estabas en casa». «¿Y papá? ¿Papá de verdad?». Dolores suspiró. «Tu padre es un hombre de palabra. Si ha dicho algo, lo hará». El martes, la situación con los lavaderos de coches de Ricardo empeoró aún más. Los proveedores de productos de limpieza exigían el pago inmediato de las deudas. Los propietarios de los edificios donde se encontraban los lavaderos amenazaban con rescindir los contratos por demora en los pagos. Ricardo comprendió que no se trataba solo de la pérdida de clientes. Osvaldo había influido de alguna manera en los proveedores. Una persona con tanta influencia podía cerrar cualquier negocio de la ciudad con una sola palabra. Intentó encontrar nuevos clientes, llamó a empresas con las que no había trabajado antes, pero en todas partes recibió respuestas corteses.
La noticia de que don Osvaldo ya no apoyaba a Santos se extendió por los círculos empresariales de la ciudad a la velocidad del fuego. El miércoles, Ricardo recibió una llamada del banco. El gerente de créditos corporativos le pidió que acudiera urgentemente para hablar. La oficina del banco lo recibió con el aire acondicionado frío y los rostros tensos de los empleados. El gerente, con quien Ricardo había trabajado durante 2 años, parecía incómodo. Señor Santos, tenemos información sobre problemas en su negocio. La pérdida significativa de su base de clientes pone en duda su capacidad para cumplir con sus obligaciones crediticias. Son dificultades temporales. Encontraré nuevos clientes. Es posible, pero el banco no puede arriesgarse. Según el punto 14 del contrato de crédito, en caso de deterioro sustancial de la situación financiera del prestatario, el banco tiene derecho a exigir el reembolso anticipado del crédito. Ricardo sintió que se ahogaba. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 semanas a partir de la recepción de la notificación. Los documentos se entregarán hoy por la tarde. El importe del crédito ascendía a más de 800.000 reales. Dinero que había tomado para ampliar el negocio, comprar nuevo equipo y alquilar locales adicionales. Dinero que no tenía ni podía tener en tan poco tiempo. Ricardo salió del banco como si le hubieran condenado a muerte. Sabía que todo su mundo se derrumbaba a una velocidad increíble. Solo 5 días antes era propietario de un negocio próspero, esposo de la hija de un hombre influyente y un empresario respetado. Ahora se encontraba al borde de la quiebra total. El jueves llegó la noticia de que los empleados habían comenzado a renunciar. Primero se fueron 3 lavadores experimentados que habían recibido ofertas de la competencia. Luego, 2 guardias de seguridad y el administrador. Juan también presentó su renuncia. Lo contrataron en otra empresa con mejores condiciones. Ricardo entendía que no podía culparlos. Los trabajadores necesitaban estabilidad y él no podía garantizársela. Sin clientes, los lavaderos de autos se convertían en hangares vacíos, con equipos costosos que pronto tendrían que vender por una miseria. El viernes, el panorama estaba completamente claro. De lo que había sido un imperio, solo quedaban los edificios y la maquinaria, que el banco pronto embargaría y pondría a la venta. Ricardo se sentó en la oficina vacía del lavadero principal y miró las facturas que no podía pagar, las multas por demora y las reclamaciones de los acreedores. Intentaba comprender cuándo había empezado todo a ir mal. Quizás cuando empezó a beber después del trabajo, o cuando dejó de valorar lo que tenía, o en el momento en que levantó la mano a la mujer que lo amaba, Valeria. Intentó llamarla de nuevo, pero el número seguía sin estar disponible. Podía ir a la casa de los Campos, pero sabía que los guardias no le dejarían entrar. ¿Y qué podía decirles? ¿Que había sido un idiota? ¿Que lo lamentaba? ¿Que estaba dispuesto a cambiar? Era demasiado tarde para palabras. Osvaldo le había mostrado el precio de haber levantado la mano a su hija. El precio había sido toda su vida. En su habitación, en la casa de sus padres, Valeria estaba sentada junto a la ventana, contemplando la puesta de sol sobre la bahía. Su madre le trajo el periódico, en cuya sección de negocios había una pequeña nota sobre los problemas financieros de la empresa Autolavado Santos. El periodista hablaba de la pérdida de importantes contratos y de una posible quiebra. Valeria cerró el periódico sin terminar de leer la nota. Una parte de ella lamentaba lo que estaba pasando. Ricardo no siempre había sido un mal hombre. Al principio de su matrimonio parecía un marido cariñoso, pero el alcohol y la ambición lo habían cambiado. Lo convirtieron en un tirano cruel que la humillaba todos los días. Recordó su encuentro con Felipe en la cafetería, sus ojos bondadosos, su interés por su trabajo, el hombre que había defendido al joven cajero, que veía en ella una persona y no una mantenedora. Su conversación fue breve, pero le hizo comprender que existían otras relaciones, basadas en el respeto, no en el miedo. El teléfono de su habitación permanecía en silencio.
Ricardo ya no llamaba. Quizás se había dado cuenta de que todo había terminado, que había quemado las naves y que no había vuelta atrás. En el apartamento vacío, Ricardo se sentó en la oscuridad, discutiendo consigo mismo un plan para salvar el negocio. Pero todos sus planes se estrellaban contra la cruda realidad. No tenía dinero, ni amigos dispuestos a ayudarle, y lo más importante, no contaba con el apoyo de la persona cuya influencia le había convertido en quien era. Don Osvaldo había cumplido su palabra. La vida de Ricardo estaba arruinada, y todo por una bofetada que le había costado todo. Había pasado otra semana desde que el banco exigió el pago anticipado del préstamo. Ricardo pasó esos días intentando por todos los medios encontrar una salida a lo que parecía una situación sin salida. Recurrió a viejos conocidos, suplicó ayuda a antiguos socios, intentó negociar con el banco un aplazamiento. Todos sus intentos fueron en vano. El viernes, día 7 del mes, fue un día decisivo para él. Por la mañana llegaron los agentes judiciales con un inventario de los bienes del lavadero de coches. Por la tarde, el notario le notificó oficialmente el inicio del procedimiento de quiebra. Al atardecer, Ricardo estaba sentado en la oficina vacía del lavadero principal, rodeado de cajas con documentos y objetos personales. Sobre la mesa, frente a él, había una botella de cacha casi vacía. Había empezado a beber desde el mediodía, tratando de ahogar el dolor de la conciencia de su fracaso total. El alcohol no le ayudaba, solo aumentaba su ira y su desesperación. Todo lo que había construido en 10 años se había derrumbado en 2 semanas. Su casa también estaba en peligro. El banco la reclamaba como garantía. Pronto no le quedaría nada, ni negocio, ni casa, ni esposa. Esposa. Valeria. No había respondido a ninguna de sus llamadas, ni había abierto ninguna de sus cartas. Era como si hubiera dejado de existir para ella, y eso que en otro tiempo habían sido felices. Durante el primer año de matrimonio, ella lo miraba con admiración, creía en sus sueños y lo apoyaba en todo. Ricardo se terminó el resto de la cacha y se levantó de un tirón. La cabeza le daba vueltas, pero se agarró al borde de la mesa. La decisión maduró instantáneamente, bajo la influencia del alcohol y la ira acumulada. Iba a ir a la casa de los Campos, exigiría una explicación, se llevaría a su esposa a casa. Al fin y al cabo, eran marido y mujer, pasara lo que pasara entre ellos. Conducía despacio. El coche se desviaba hacia la izquierda y hacia la derecha. Por suerte, era viernes por la noche y no había mucho tráfico, así que llegó a casa de su suegro sin incidentes. La casa de Osvaldo estaba al final de una calle tranquila, rodeada por una alta valla con una puerta de hierro forjado. Normalmente, la puerta estaba cerrada y había una caseta de seguridad al lado. Hoy, al ver llegar a Ricardo, el guardia salió a su encuentro. «Señor Santos, buenas tardes. ¿Le esperan?» «Quiero ver a mi mujer», respondió Ricardo, tratando de hablar con claridad, pero el alcohol se delataba en cada palabra. «Abra la puerta». «Lo siento, señor, pero tengo órdenes». «¿Qué órdenes?» Ricardo salió del coche tambaleándose. «Es mi suegro. Y esta es mi mujer». «Señor Santos, por favor, vuelva al coche. Llamaré a la casa». Pero Ricardo ya no le escuchaba. Se acercó a la puerta y empezó a sacudirla, intentando abrirla. «¡Valeria!», gritó. «¡Valeria, sal! ¡Deja de esconderte!». El guardia intentó detenerlo, pero Ricardo lo empujó y saltó la valla. Por suerte, la puerta no era muy alta y el alcohol le daba fuerzas. Corrió por el camino hacia la casa, tropezando con los baches. A sus espaldas se oían voces. El guardia estaba pidiendo refuerzos por radio, pero a Ricardo no le importaba. Llegaría hasta el final. Aclararía las cosas con su suegro. Recuperaría a su esposa. En la entrada se encontró con otros 2 guardias, pero Ricardo se abrió paso entre ellos y entró en la casa por la puerta abierta. En el salón, una lámpara de pie creaba una luz acogedora.
Sobre la mesa baja había tazas con té a medio beber. La familia acababa de terminar la cena. Ricardo se detuvo en medio de la habitación, respirando con dificultad. «¡Osvaldo!», gritó. «¡Osvaldo, sal! Hablemos de hombre a hombre». Don Osvaldo apareció en el pasillo, apoyándose en un bastón. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos ardían con una fría ira. Detrás de él iba Dolores, apretando con inquietud un pañuelo contra el pecho. «¿Qué haces aquí?», preguntó Osvaldo en voz baja. «He venido a buscar a mi esposa. ¿Dónde está Valeria?». Ricardo se tambaleó, pero se mantuvo en pie. «Has destrozado mi vida, pero ella sigue siendo mi esposa. Estás borracho, lárgate de mi casa». «No me iré», gritó Ricardo y agarró una jarra de cristal de la mesita. «Lo he perdido todo por tu culpa. El negocio, el dinero, la casa. Pero ella es mi esposa». Arrojó el jarrón contra la pared. El cristal se hizo añicos y uno de los fragmentos le arañó la mejilla a Dolores. La mujer gritó y retrocedió hacia el pasillo. «¡Loco!», siseó Osvaldo. «¡Seguridad!». Pero Ricardo ya estaba destrozando todo a su paso. Volcó una lámpara de pie, tiró las estatuillas de porcelana de la estantería y volcó un sillón. Furioso, agarró una pesada lámpara y la lanzó contra la gran ventana. El cristal se hizo añicos con un estruendo y el aire fresco de la tarde entró en la habitación. «¡Valeria!», gritó él, sin dejar de destrozar los muebles. «¡Valeria, sal! Basta ya de esconderse». Y ella apareció. Bajó las escaleras lentamente, agarrándose a la barandilla. Llevaba un sencillo vestido de casa y tenía el pelo suelto. Tenía el rostro pálido, pero tranquilo. Se detuvo en el último escalón, mirando el caos del salón. «Ya estás aquí», dijo Ricardo, volviéndose hacia ella. «Por fin te has dignado a aparecer». «Ricardo, estás borracho. Vete», dijo ella en voz baja. «¿Que me vaya?». Él se rió con malicia. «Soy tu marido. No tienes derecho a decirme que me vaya». «Tengo derecho a decírselo a un hombre que me pega». El rostro de Ricardo se desencajó de ira. «¿A un hombre que te pega? ¿Y al hombre que te mantiene desde hace 3 años? ¿Que te ha comprado pinturas para tus estúpidos cuadros? ¿Que ha aguantado a tu madre con sus sermones y a tu padre con su tono condescendiente?». Dio un paso hacia ella y Valeria retrocedió instintivamente. «¿Has olvidado quién eras cuando me casé contigo? Nadie, la hija de un papi rico, sin estudios, sin trabajo, sin futuro. Te di un nombre, un hogar, una posición en la sociedad. Me diste moretones y humillación». «¿Moretones?». Ricardo se agarró la cabeza. «Una vez, una maldita vez perdí el control». «No fue una vez. Me habías golpeado antes. Me empujabas, me agarrabas de los brazos, me dejabas moretones. Solo que ese día lo hiciste delante de testigos». Ricardo se quedó callado un segundo y luego estalló. «¿Y qué? ¿Pensabas que todo sería como en los cuentos de hadas? ¿Que el matrimonio es solo besos y rosas? Yo trabajaba como un maldito y tú jugabas a ser artista. Yo llevaba la casa, cocinaba, limpiaba». «Como una sirvienta», exclamó con odio. «No eras más que una sirvienta cara. ¿Y sabes qué? Me arrepiento de haberme casado contigo. Me arrepiento cada día». En ese momento, 4 guardias irrumpieron en el salón. Se movían con coordinación, como un equipo bien entrenado. Ricardo intentó resistirse, agitaba los brazos y gritaba: «No se atrevan a tocarme. Soy su marido. Es mi mujer». Pero no era rival para ellos. Los guardias lo inmovilizaron y le propinaron varios golpes precisos en las costillas y en el plexo solar. Ricardo se dobló, tosiendo, con sabor a sangre en la boca. «Llévenlo y explíquenle que si vuelve a aparecer aquí, llamaré a la policía», dijo Osvaldo con frialdad. Los guardias arrastraron a Ricardo hacia la salida. Él volvió a mirar a Valeria. «Esto no ha terminado», gritó. «Seguirás siendo mi esposa. ¿Me oyes?». Valeria no respondió.
Se quedó de pie entre los muebles rotos y los fragmentos, abrazándose a sí misma. Un temblor recorrió su cuerpo cuando se cerró la puerta de entrada. Los guardias sacaron a Ricardo por la verja y lo arrojaron al asfalto. Uno de ellos le dio una patada en el estómago como despedida. «La próxima vez te romperemos los brazos», prometió el jefe de los guardias. Don Osvaldo no quiere que molesten a su familia. Ricardo yacía en la carretera tratando de recuperar el aliento. Tenía sabor a sangre en la boca, le dolían las costillas y le daba vueltas la cabeza, no solo por el alcohol, sino también por los golpes. Se levantó lentamente y se dirigió hacia su coche. En ese momento pasaba una vieja camioneta. El conductor frenó al ver a un hombre que claramente necesitaba ayuda. Felipe Navarro volvía a casa después del trabajo cuando vio una figura familiar cerca de la puerta de la casa de los Campos. Se detuvo y salió del coche. «Señor, ¿está bien?» Ricardo levantó la cabeza y reconoció al mecánico del taller. ¿Qué hace aquí? Pasaba por aquí. Tiene sangre en la cara». Ricardo se limpió el labio con el dorso de la mano que quedó manchada de rojo. «Déjame en paz. No necesito tu ayuda». Felipe vio el estado del hombre, olió el alcohol, notó la ropa arrugada y los arañazos. Se oían voces y algo de alboroto detrás de la verja de la casa. «No será mejor que no conduzca. Puedo llevarle...» «He dicho que se aparte», gritó Ricardo y se dirigió hacia su coche tambaleándose. Felipe no insistió. Se subió a su camioneta, pero no se marchó. Algo le decía que estaba pasando algo grave. Unos minutos más tarde, la puerta de la casa se abrió y vio salir a Valeria. Caminaba lentamente, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Llevaba un chal ligero sobre los hombros. Felipe salió del coche y se acercó a ella con cuidado. «¿Señora Valeria? ¿Todo bien?» Ella levantó la cabeza y lo reconoció. En sus ojos vio dolor y cansancio. «Felipe, ¿qué haces aquí? Pasaba por aquí. Vi a tu marido. Parecía maltrecho». Valeria esbozó una sonrisa amarga. Irrumpió en casa, borracho. Rompió muebles, gritó, amenazó. Los guardias lo echaron. «¿Necesita ayuda?» «No lo sé». Se apoyó en la verja, sintiendo de repente que le temblaban las piernas. «Es que no puedo seguir en la casa. El olor a vidrio roto, la sangre de mi madre». «¿Sangre?» Un fragmento le había arañado la mejilla. No era nada grave, pero... Felipe vio que la mujer estaba en estado de shock. Le temblaban las manos y su voz sonaba inexpresiva, como si no estuviera hablando de sí misma. «¿Quiere dar un paseo? ¿Respirar aire fresco?» Valeria lo miró con gratitud. «Sí, por favor». Caminaron lentamente por una calle tranquila. Felipe no la apresuró, no le hizo preguntas. Simplemente caminaba a su lado, dispuesto a sostenerla si tropezaba. Al cabo de unos minutos, Valeria habló. «¿Sabes? En un momento dado pensé que me iba a matar. Cuando vi sus ojos, había tanto odio en ellos». «¿Te amenazó?» «No directamente, pero cuando una persona está en ese estado, se estremeció. Hace 3 años pensaba que me casaba por amor, pero resultó ser solo un trato. Él quería ascender en los negocios y yo era una ingenua». «No hables así de ti misma». Valeria se detuvo y lo miró. «¿Por qué es tan bueno conmigo? Apenas nos conocemos». Felipe guardó silencio, buscando las palabras adecuadas. «Quizá porque veo en ti lo que los demás no ven. Cuando hablábamos en la cafetería, hablabas de la creación con tanta pasión, mostrabas tus dibujos con tanto orgullo. Había un brillo en tus ojos. Lo había. Ahora ya no. Sí que lo tienes, solo que está oculto bajo el dolor y el cansancio». Llegaron a una pequeña plaza con una fuente en el centro. Valeria se sentó en un banco y Felipe se sentó a su lado, manteniendo la distancia. «Tengo miedo», confesó ella. «Miedo de lo que va a pasar, el divorcio, los juicios, la división de los bienes y, sobre todo, tengo miedo de quedarme sola.
Nunca he trabajado, no tengo profesión, no tengo dinero. Tienes talento. ¿A quién le importa mi talento? Rió con amargura. Ricardo tiene razón en una cosa. Yo finjo ser artista. Los verdaderos artistas venden sus obras, las exponen en galerías. Los verdaderos artistas pintan con el alma, y tú pintas así. Felipe se volvió hacia ella con sinceridad en la mirada. Valeria, quiero decirte algo. Quizá no sea el momento ni el lugar, pero no puedo callarme más. Ella lo miró con recelo. Pienso en ti, desde el día en que te vi por primera vez en el lavadero de coches, y especialmente después de aquella noche en la cafetería. Tú eres como debe ser una mujer, tierna, inteligente, talentosa, y nada como la que trata a tu marido. Valeria se quedó callada, sin saber qué responder. Perdón si digo algo que no debo. Soy un simple mecánico, no sé hablar bien, pero lo que siento es real. Felipe, sé que estás pasando por un momento difícil. No te pido nada. Solo quiero que sepas que hay un hombre que no te ve como una mantenida o una sirvienta, sino como una mujer increíble, que está dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario. Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, sino de la inesperada ternura en la voz de aquel hombre. Gracias, susurró, por todo, por escucharme, por apoyarme, por lo que me ha dicho. Se quedaron sentados en silencio, escuchando el murmullo de la fuente. Y en algún lugar de la ciudad, en un apartamento vacío, Ricardo yacía en el sofá y comprendía que había perdido para siempre lo más preciado que tenía, y que él era el único culpable. Habían pasado 6 meses desde aquel viernes en que Ricardo, borracho, destrozó la casa de su padre. 6 meses durante los cuales la vida de Valeria había cambiado radicalmente. El divorcio se tramitó rápidamente y sin complicaciones. Ricardo no se opuso, simplemente no le quedaban fuerzas. Su negocio se derrumbó por completo, vendió los lavaderos de coches para pagar las deudas y el banco se quedó con el piso. Según los rumores, se había ido con unos parientes a otro estado para intentar empezar de nuevo. Valeria incluso sintió cierta compasión por él, recordando al joven empresario del que se había enamorado. Pero ella no se quedó de brazos cruzados. Solo un mes después de romper definitivamente con Ricardo, Valeria consiguió trabajo en un pequeño estudio de diseño. Al principio era una simple asistente, pero su formación artística y su gusto innato no tardaron en llamar la atención. Ahora diseñaba conceptos de interiores para clientes privados y disfrutaba mucho con su trabajo. El sábado por la noche, Valeria estaba delante del espejo de su habitación en la casa de sus padres, arreglándose. Llevaba un vestido nuevo de color azul marino que resaltaba el color de sus ojos. Tenía el pelo cuidadosamente peinado y los labios pintados con un delicado tono rosado. «Estás muy guapa, hija», dijo Dolores al asomar la cabeza por la puerta. «Felipe es un buen chico». «Mamá, solo vamos a cenar». «Claro, claro, lleváis 3 meses cenando», sonrió la madre. Valeria se sonrojó. Su relación con Felipe avanzaba lenta y naturalmente. Después de aquella noche en la fuente, empezaron a verse cada vez más a menudo. Al principio eran paseos por la ciudad y charlas en cafeterías. Luego él empezó a invitarla al teatro y a conciertos. Felipe era paciente y delicado. No apresuraba las cosas, comprendiendo que Valeria necesitaba tiempo para curar sus heridas emocionales. El sonido de un coche en la entrada hizo que su corazón latiera más rápido. Valeria cogió un bolso ligero y bajó las escaleras. Osvaldo estaba leyendo el periódico en el salón, el mismo que Ricardo había destrozado hacía 6 meses. Todo había sido reparado y sustituido por muebles nuevos, pero el recuerdo de aquella noche permanecía. «Hasta mañana, papá». «Que lo pases bien, hija». Osvaldo aprobaba la relación de su hija con Felipe. Había averiguado cosas sobre el joven y estaba satisfecho. Era honesto, trabajador, no bebía, no jugaba y mantenía a su madre enferma. Y lo más importante,
Había visto cómo le brillaban los ojos a Valeria cuando hablaba de él. Felipe la esperaba junto al coche. Llevaba pantalones claros y una camisa blanca, y tenía el pelo bien peinado. En las manos llevaba un ramo de rosas amarillas, sus flores favoritas, que había descubierto el primer mes de su relación. «Estás preciosa», le dijo mientras le entregaba las flores. «Gracias. Tú estás muy elegante». Se dirigieron al centro de la ciudad, donde Felipe había reservado mesa en un pequeño restaurante a orillas de la bahía. El lugar no era demasiado caro, pero era acogedor y romántico, con vistas al agua y a las luces del paseo marítimo. Durante la cena hablaron de todo. Felipe le contó que había ascendido en el trabajo y ahora dirigía todo el taller. Valeria le habló de sus planes para un nuevo proyecto, el diseño de una casa de campo para una familia joven. «¿Sabes?», dijo Felipe, bebiendo un sorbo de vino. «No dejo de pensar en cómo ha cambiado mi vida en estos 6 meses». «¿Para mejor?». «Para mucho mejor. Antes llegaba a casa del trabajo y no sabía qué hacer. Ahora espero con ilusión cada momento que pasamos juntos, planeo a dónde iremos, de qué hablaremos». Valeria sonrió. «Y yo estoy volviendo a aprender a ser feliz. En mi matrimonio con Ricardo olvidé lo que era eso». «¿Te arrepientes de algo?». «De haber perdido 3 años de mi vida, pero no de que hayan terminado». «¿Y tú?». «Solo de no habernos conocido antes». Después de cenar, dieron un paseo por el paseo marítimo, escuchando el murmullo de las olas y los graznidos de las gaviotas. Felipe la tomó del brazo y ese contacto le pareció a Valeria lo más natural del mundo. «Valeria», dijo él, deteniéndose junto a la barandilla, «quiero decirte algo». Ella se volvió hacia él y a la luz de la luna su rostro le pareció especialmente serio. «Estos meses a tu lado han sido los más felices de mi vida. Has cambiado todo. Cómo me despierto por las mañanas, cómo trabajo, cómo veo el futuro». «Felipe». «Espera, déjame terminar. Sé que has pasado por una experiencia difícil. Sé que aún no estás preparada para una relación seria, pero yo estoy dispuesto a esperar todo el tiempo que sea necesario, porque estoy enamorado de ti». Valeria sintió que se le paraba el corazón. Llevaba mucho tiempo esperando esas palabras, pero ahora que las había oído, no sabía qué responder. Yo también siento algo por ti, algo muy serio. Pero tienes razón, todavía tengo miedo. Miedo de volver a confiar en alguien. Lo entiendo, no te meto prisa, solo quería que supieras lo que siento». Se quedaron allí de pie, mirando la bahía, donde se reflejaban las luces de la ciudad. Valeria pensaba en lo mucho que había cambiado su vida. 6 meses atrás era una mujer abatida, atrapada en un matrimonio infeliz, y ahora era independiente, trabajaba y tenía esperanzas en el futuro. «Tengo que irme a casa», dijo ella por fin. Por supuesto. De camino a casa de Campos, viajaron en silencio, pero era un silencio cómodo, de complicidad. Felipe se bajó del coche para acompañarla hasta la puerta. «Gracias por una velada maravillosa», dijo Valeria. «Gracias a ti, por haber aceptado». Se quedaron de pie, uno al lado de la otra, y el aire entre ellos se llenó de palabras no pronunciadas. Felipe se acercó con cautela y Valeria no retrocedió. Él le tomó suavemente el rostro entre las manos y la besó. El beso fue suave, delicado, lleno de ternura y respeto. Valeria cerró los ojos y se permitió sentir lo que había reprimido durante tanto tiempo. Calidez, seguridad, esperanza. Cuando separaron los labios, ella lo miró a los ojos y solo vio amor y paciencia. «¿Nos vemos mañana?», preguntó él en voz baja. «Nos vemos». Valeria entró en la casa, apretando contra su pecho las rosas amarillas. La luz estaba encendida en el salón. Sus padres aún no se habían acostado. Subió a su habitación, puso las flores en un jarrón y se sentó junto a la ventana. Detrás de esa ventana había un caballete en el que pintaba un cuadro que Ricardo había estropeado. Ahora el caballete estaba de nuevo en su sitio, con una nueva obra.
el retrato de un hombre de ojos bondadosos que la había ayudado a creer que el amor podía ser tierno y la vida feliz. Mientras tanto, Felipe regresaba a su pequeño apartamento, sonriendo en la oscuridad. Todavía sentía en los labios el sabor de su beso y recordaba su sonrisa. Sabía que el camino hacia su corazón sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final, porque algunas cosas merecen la pena esperar.